Bendiga, hermanos. Pues vamos a dar continuidad a nuestra clase. Ya vamos a es la segunda parte, ¿verdad?, del Evangelio de Lucas. Pero vamos a hacer una pequeña oración prontamente y vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias, Padre, por tu bondad, por tu misericordia. Te damos en tus manos, Señor, y seas tú, Padre, guiándonos en este tiempo de enseñanza, en este tiempo de aprendizaje. Ayúdanos, Señor, toma mis labios, Padre. Ayúdame, Señor, a expresar, Señor, todo lo que tú pones en mi corazón, en mi mente, Señor, para expresarlo en enseñanza, Padre. Que hermanos sean receptivos, Padre, en sus corazones y podamos todos en conjunto, Señor, aprender, caminar en obediencia y también, Señor, pues sea para mejorar nuestras vidas, Padre. Te damos gracias y quedamos en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Bien, pues vamos a comenzar y pues terminar, ¿verdad?, esta segunda parte de el Evangelio de Lucas. Vamos a concluirla. Y bueno, pues vamos a continuar. Quedamos en el punto número 6, la presentación del Hijo del Hombre. Bueno, pues en este punto 6, la presentación del Hijo del Hombre, Lucas aquí narra, ¿verdad?, los últimos días de Jesús ante su sacrificio en la cruz del Calvario. Y esto pues lo hace, ¿verdad?, con la entrada triunfal en Jerusalén. Aquí en la entrada triunfal, pues esta marca la presentación formal, ¿verdad?, formal y final de Jesús ante Israel como rey de la nación. Cuando Jesús entró a Jerusalén montado en un pollino, está cumpliendo la profecía, una profecía del profeta Zacarías en capítulo 9, verso 9, que dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y bueno, pues realmente, pues sí, muchos amaban a Jesús, unos le veían como el Mesías, otros, pues por lo menos lo tenían, ¿verdad?, como un profeta de Dios. Pero muchos otros, de igual manera, sabemos que le aborrecían y lo que querían era verle muerto al Señor, ¿verdad? Sin embargo, pues Jesús sabía, ¿verdad?, lo que era necesario, ¿verdad? Era necesario, pues, esa muerte en la cruz y pues sabía que también esa entrada triunfal la tenía que hacer, era la última entrada, ¿verdad?, hacia Jerusalén, y lo quería hacer pues como un rey, ¿verdad?, como el Mesías. Pero bueno, pues él va a presentarse públicamente y pues él va cabalgando, ¿verdad?, precisamente un pollino. Pero vamos a ver algo en el verso 28 del capítulo 19 y dice: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Es decir, él iba, ¿verdad? Iba ya adelante, él iba ya dispuesto, ¿verdad?, a entrar como el rey de la nación. Pero recordemos, ¿verdad?, que el encuentro que tuvo con Zaqueo con Jesús, esto fue en Jericó. De ahí, pues, se dispuso a ir a Jerusalén. Ese recorrido era más o menos de 25 a 28 kilómetros, o sea, aproximadamente. Y él, pues, de ahí parte a Jerusalén. Y dice en el verso 28 del capítulo 19, dice Jesús, dice que él iba delante subiendo a Jerusalén. Iba delante subiendo a Jerusalén. Esta palabra de iba adelante tiene el sentido de dirigirse hacia una prueba o a una experiencia, dirigirse a una prueba o pasar por una experiencia. Y el Señor pues sí sabía, ¿verdad?, perfectamente bien a qué experiencia se dirigía. Y él pues estuvo dispuesto y estuvo también decidido, ¿verdad?, a morir y a sufrir por nosotros. Así es que eh, pues él sabía, ¿verdad?, a sabiendas de las cosas que le iban a acontecer, pues realmente no le retrasó el miedo. Es decir, él no tuvo miedo, no tuvo temor en su corazón. Si hubo una angustia, claro que sí, sí la hubo, porque él sabía por lo que debía de pasar, pero realmente pues él fue, ¿verdad?, a sabiendas de todas estas cosas. Eh, y pues dice que iba delante con todo ánimo, ¿se imaginan? O sea, él iba delante, pero no solamente iba sabiendo que iba a pasar una experiencia, sino que iba delante con todo ánimo. Así es que, pues, por ese caminar, ¿verdad?, tuvo la necesidad de una cabalgadura
para recorrer esa distancia. Y pues fue este pollino, ¿verdad? Un pollino de asna. ¿Y qué podemos aprender, verdad, de esto? Pues realmente los reyes, un rey, ¿verdad? Un noble, los guerreros militares, ellos montaban caballos, ellos tenían corceles, ¿verdad? Y pues realmente los hombres o las personas pobres eran los que ellos se trasladaban en mulas, ¿verdad? Se trasladaban en pollinos. Y bueno, pues es lo que hacía el Señor, ¿verdad? Todos esos hombres que pues que se trasladaban en este tipo de bestias, ¿verdad? De carga, pues eso representaba, ¿verdad? Humildad, representaba paz, ¿verdad? O sea, no eran hombres que si veían venir, ¿verdad? En un pollino, pues no es de que dijeran, mira, nos vienen a hacer guerra, ¿verdad? Ellos representaban paz. Mas, sin embargo, pues quienes llegaban en caballos, en corceles, ¿verdad? Ellos representaban guerra, ¿verdad? Representaban toda esa parte, pero el Señor no, el Señor entró con esa humildad. Por eso es que muchos no creyeron en que Él era el Mesías o el Salvador, ¿verdad? De Israel, porque el concepto de ellos era que iba a llegar un estratega militar, alguien montado en un caballo, en un corcel, y al ver al Señor Jesús, pues entrando a esa ciudad o trasladándose hacia esa ciudad en un pollino, pues jamás, ¿verdad? Se imaginaron pues que él pudiera ser, ¿verdad? Lo rechazaron porque decían, no puede ser sino que el libertador que esperamos, pues el concepto de ellos era esperar a alguien pues que lo libertara de la opresión de Roma, ¿verdad? De todos sus enemigos. Y pues y sabemos que el Señor es bueno, pero de igual manera en ese transcurso, en ese caminar, él hace un lamento por Jerusalén. En esos versículos vemos que el Señor Jesús pues está a punto de hacer su entrada pública como Mesías y asimismo está por poner término a la larga historia de ofertas de salvación, ¿verdad? De esta oferta de salvación por Dios, ¿verdad? A esa ciudad. Al estar cerca, obviamente, pues a lo alto, pues él tuvo un panorama pues muy amplio, ¿verdad? De la ciudad. Y al verla, pues él lloró. Dice la escritura que lloró sobre ella, es decir, lloró por lamentarse, ¿verdad? Sobre esa ciudad y en específico por los habitantes, ya que pues no aceptó la oferta de paz hecha por Dios. Es decir, se presentó el Señor desde los profetas, ¿verdad? Él se venía cumpliendo las escrituras y él cumple esas escrituras, pero pues no lo aceptaron, ¿verdad? Entonces, pues él llora y lamenta, ¿verdad? De ese rechazo, ¿verdad? De esta oferta de paz que el Señor hace con la humanidad, en específico, pues con los habitantes de Israel. ¿Y qué fueron sus palabras del Señor Jesús? En el verso 44 del capítulo 19, eh, pues ahí dice, ¿verdad? Que dice, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, ese fue su lamento. Se lamentó porque dice, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Esta palabra de visitación en el Nuevo Testamento es hablar metafóricamente, ¿verdad? Con respecto a Dios, que es descrito como quien visita a los hombres para un bien. Es decir, ustedes rechazaron esa visitación, rechazaron la visita de Dios para un bien de ustedes, lo rechazaron. Eso fue el lamento del Señor. Y después vemos, pues que el Señor entra después, al entrar a la ciudad, Él se dirige inmediatamente hacia el templo. ¿Y qué hace el Señor? Pues la purificación, lo que leemos aquí en este Evangelio, la purificación del templo, ¿verdad? Una vez que llega él, inmediatamente se presenta en el templo, muestra su profundo celo, ya que era el lugar sagrado donde se ofrecían sacrificios por el perdón de los pecados, pero ellos ya lo habían hecho una cueva de ladrones, como le dice el Señor, es una cueva de ladrones. ¿Y por qué? Pues porque ellos se dedicaban a negociar solamente. Ellos hacían el cambio de una moneda para poder comprar animales para el sacrificio, lo compraban barato, lo vendían caro, eran unos hombres, pues sí, ¿verdad? Muy corruptos, y ese fue el celo. El Señor les dice, pues esta es mi casa de oración y ustedes la han hecho cueva de ladrones. Entonces, pues aquí podemos ver, ¿verdad? Cómo el Señor, pues sí, aborrece, ¿verdad? Y se llenó de ese celo santo, ¿verdad? Porque eran personas fraudulentas,
y eran negocios de fraudulentos que se llevaban a cabo en el templo. Y pues podemos reflexionar, ¿verdad? Aún está en esta palabra, si nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, en nuestro templo es la casa del Señor, nuestro cuerpo, ¿de qué lo estamos llenando? ¿De qué lo llenamos? ¿De qué lo llenamos en nuestra vista? ¿De qué lo llenamos en nuestros oídos? ¿De qué lo llenamos en nuestra mente, verdad? Todas esas maquinaciones, esas batallas, esas luchas en la mente y lo retenemos muchas veces. ¿De qué lo estamos llenando? Ese es el celo del Señor también por nosotros. Entonces debemos aprender, ¿verdad?, de todo esto, porque también es aplicable a nuestras vidas, hablando de una forma espiritual, ¿verdad? Y bueno, pues vemos después el punto número 7, el rechazo del Hijo del Hombre. Y bueno, pues ahora Jesús se encuentra enseñando en el templo, anunciando el Evangelio, y él es cuestionado directamente, ¿verdad?, por los principales sacerdotes, los escribas, junto con los ancianos de Jerusalén. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, pues van y le preguntan, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Ellos se referían, a ver, Jesús, dinos, ¿con qué autoridad fuiste y echaste a esa gente del templo? ¿Por qué lo hiciste? A ver, cuéntanos y dinos qué fue, ¿verdad? ¿Por qué lo has hecho? Pero bueno, pues el Señor, como sabe todas las cosas, obviamente al Señor pues no podemos ganarle, ¿verdad? Y menos querer arrinconarlo y cuestionarle cosas, ¿verdad? Que pues el Señor sabe y conoce de todo, conoce todas las cosas. Entonces, al ellos ver y presenciar, está en el templo, pues están presenciaron, ¿verdad?, de ese acontecimiento, y dicen, bueno, ¿por qué? A ver, dinos, ¿qué autoridad tienes? Entonces, pues el Señor, pues les dice, ¿sabes qué? Sí te voy a responder, pero depende de la respuesta que ustedes me den. ¿Y cuál fue, verdad? ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Simplemente ellos no supieron qué contestar, ¿verdad? Porque sabemos que ellos decían, bueno, si decimos que viene del cielo, pues no, ¿verdad? Porque iban a ellos, pensaban, bueno, no, del cielo no puedes decir, si decimos que de Juan, ¿por qué no voy a decir, por qué no le creíste o por qué lo mataron? Entonces, simplemente ellos, pues, no querían contradecirse y dicen, bueno, pues no, simplemente no lo sabemos. Y el Señor dice, pues tampoco yo les voy a decir con qué autoridad hago esto. Inmediatamente después de esto, él los cuestiona, ¿verdad? Después que cuestionaron su autoridad, pues, ¿qué es lo que hace el Señor? Bueno, pues le refiere una parábola, ¿verdad? La parábola de la viña. Y vemos que esta parábola, pues sí es muy interesante, porque lo que hace esta parábola esta parábola habla de la viña, labradores y siervos. El hombre que planta en la viña representa a Dios. Recordemos que la viña vino a ser imagen de Israel. Esto fue a partir del profeta Isaías. Eso lo leemos en Isaías 5:1 y después lo vemos en Mateo 20:1. Entonces, pues la viña representa a Israel. Los labradores arrendatarios representan a los dirigentes del pueblo. Los enviados del dueño son los profetas y pues los sacerdotes que Dios envió a Israel, ¿verdad?, a anunciar y más bien a denunciar sus pecados. Y el Hijo, pues representa al Mesías. Así es que los primeros enviados, dice que fueron rechazados, golpeados y heridos. Y al enviar al heredero, en este caso, pues a Jesús, ellos, pues ahí planearon no solo golpearlo, sino sacarlo de la ciudad y matar. Así es que esta parábola representa el rechazo del Mesías y la muerte que le habrían de dar. Pero pues también vemos, ¿verdad?, aquí algo que registra solamente Lucas. En el verso 16 de este capítulo 20, el Señor termina la parábola diciéndoles que al heredero de la viña sacarían de la viña para matarlo, pero al preguntarles, ¿qué hará el Señor de la viña? Es decir, lo van a sacar, ¿qué hará ahora el Señor de la viña? Y pues al saber que mataron a su heredero y les dice Jesús pues que vendría, ¿verdad? Y destruiría a los labradores y daría a trabajar su viña a otros. Y bueno, pues, ¿qué fue, verdad, lo que dijeron cuando escucharon esto? Ellos dijeron, Dios nos libre. Es decir, él les dijo, ¿qué va a hacer ahora el Señor? Pues ahora les va a quitar esa viña y lo va a dar, ¿verdad?, a otros, lo va a arrendatar a otros.
para que ellos vengan, lo trabajen, la cuiden. Y ellos dicen, no, dice, pues Dios nos libre. Y pues qué forma de quererse engañar, ¿no? Es un engaño a sí mismo, ya que nada hacían pues para prevenir la inminente catástrofe, ¿verdad? Que estaría por acontecer por rechazar al Mesías. En el verso 17 y 18, recordemos que estos pasajes, ¿verdad? Son exclusivos de Lucas. Añade en el verso 17, dice, pero él, o sea, hablando Jesús, dice, mirándolos dijo. Esta idea de estar mirándolos es en el sentido de una manera fija, una manera penetrante, en la manera de examinarlos, ¿verdad? Yo creo que el Señor veía sus pensamientos, veía las intenciones de su corazón, porque dice que los veía fijamente, ¿verdad? Y mirándolos fijamente, pues sí, ¿verdad? Les contestó. Ahora, esta mirada, pues, era como una mirada, no sé, ¿verdad? Una mirada de examinarlos, de ver qué hay en ellos, no tanto de ternura, sino como de incredulidad, ¿no? O sea, qué incredulidad hay en sus corazones. Así es que los confronta con la escritura citando el Salmo 118, 22. Dice, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Esta palabra cabeza del ángulo es un hebraísmo, así se le llama. Un hebraísmo o un modismo hebreo son expresiones que si no se conoce la lengua o el idioma, pues carece de un significado. Por ejemplo, un hebraísmo, o vamos a poner así como hay hebraísmos, hay mexicanismos. Eso es lo que nosotros pues podemos entender por nuestro idioma, ¿verdad? Y por ejemplo, un mexicanismo, eh, por ejemplo, podría ser quien no conoce el idioma o quien no conoce nuestra cultura, pues simplemente no la comprendería, ¿verdad? Por ejemplo, un mexicanismo puede decir chambear, ¿no? Chambear, pues, ¿qué es, verdad? Trabajar. Nosotros así lo entendemos. Otro mexicanismo es escuincle. A eso nos referimos a los niños, ¿verdad? Y así es como ese mexicanismo, esa palabra que usó el Señor, también era un hebraísmo, cabeza del ángulo, porque pues ellos, usando este hebraísmo, los judíos sabían bien que el Señor refería al decirles cabeza del ángulo, que era una piedra tan apropiada y puesta de tal manera que al formar parte de dos paredes, las enlaza en una esquina dando seguridad a toda la estructura. Es decir, este hebraísmo que les dijo, sabían perfectamente bien a lo que refería el Señor. Ellos eran buenos constructores y sabían que esa cabeza del ángulo era la que sostenía toda esa estructura, le daba la seguridad, le daba la firmeza. Entonces, esto es lo que el Señor les está diciendo, ¿verdad? Ustedes rechazaron, ¿verdad? Porque pues lo que ustedes, esa piedra que han rechazado, vino a ser para los edificadores la cabeza del ángulo, pero ellos no lo pues, seguían sin comprenderlo, ¿verdad? En el verso 18 les hace una advertencia de una manera severa. Todo el que cayere sobre aquella piedra quedará, será quebrantado, mas todo quien, sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Y pues vemos que todo tiene consecuencias, ¿verdad? El que cayere o el que tropiece con esa piedra angular será quebrantado pues sí, en su lamentable caída. Pero si esa piedra cae, es lo más lamentable, ¿verdad? Que esa piedra caiga sobre uno, porque se entiende que todo aquel que rechaza deliberadamente al Cordero de Dios, pues esa piedra que la cual es Cristo, le desmenuzará, ¿verdad? O sea, rechazar a Cristo, literalmente lo que apunta el texto es de que todo tiene consecuencias, pero el rechazar a Cristo es desmenuzar. Literalmente así lo define la palabra que se usa para este pasaje, desmenuzar o hacer polvo, hacer añicos. Entonces, esto lo entendieron ellos muy bien a lo que refería, pero aún así se resistían a reconocer al Señor Jesús. Entonces, pues ellos entendieron, digo, pues está hablando de nosotros. Pero pues aún así, ¿verdad? Aún así ellos no lo aceptaron. Esa fue, inclusive, pues ese fue también ese parte del lamento, ¿verdad? Del Señor, sabiendo que lo iban a rechazar y que no iban ellos a doblegarse para reconocerlo como el Señor y como el Salvador. También vemos la ofrenda de la viuda.
En estos pasajes vemos el contraste, ¿verdad? De lo anterior, de lo que vimos, ¿verdad? En este caso, la mujer recibió la admiración y la alabanza del Salvador, ella dando todo lo que tenía, y los otros teniendo no daban, pero tampoco creían, rechazaron. Pero esta mujer, ¿verdad? Mujer pobre, confiada en Dios, y el Señor se llenó de esa admiración, ¿verdad? Inclusive la reconoció a esta mujer. Vemos en el punto número 8 la profecía del Hijo del Hombre. Eh, Vemos, ese es el punto número 8. Bueno, vamos a ver aquí la profecía de la destrucción del templo, uno de los puntos dentro del punto número 8, la profecía de la destrucción del templo. Después de reconocer, ¿verdad?, Jesús a esta mujer que dio todo lo que tenía, algunos hablaban de lo grandioso del templo. Recuerden que vimos en las primeras clases, ¿verdad?, quién construyó el templo. Este fue Herodes el Grande, ¿verdad? Esto lo hizo con el fin de agradar a los judíos y por ello, pues lo embelleció, le hizo algo, fue algo tan hermoso. Y recordemos, ¿verdad?, cuál era el dicho de aquel entonces: el que no ha visto el templo de Herodes no sabe lo que es la belleza. Un templo, una belleza de templo, ¿verdad? Me supongo que fue. Pero pues ese mismo templo tan hermoso, Jesús predijo de su destrucción. Así es que los discípulos preguntaron, ellos hicieron esta pregunta, ¿verdad? ¿Cuándo ocurrirá esto? ¿Y qué señal habrá de estas cosas para suceder? Es decir, ya se acercaba el tiempo, el Señor pues ya profetizaba, ¿verdad? Dice su muerte y la destrucción del templo y de otras muchas, ¿verdad? Fue algo que pasó el pueblo de Israel muy tremendamente unos años después. Ahora vemos la respuesta de Jesús en cuatro grupos distintos, los vamos a ver de esta manera, ¿verdad? Este vendría siendo el último discurso en el huerto, cuando le preguntaron ellos, ¿y cuándo sucederán estas cosas? Y este discurso es de orden escatológico, ya que son predicciones de acontecimientos futuros. Recuerdan, ¿verdad?, a los líderes religiosos que demandaron señal de Jesús para confirmar, ¿verdad? Para decir, bueno, pues hay que confirmar que eres hijo de Dios, confírmanos, ¿verdad? Los discípulos, pues, no pidieron señales, ¿verdad?, del presente, y pues, que pudiera confirmar, ¿verdad?, esa predicción de Jesús, sino ellos pidieron señales de las cosas futuras, ¿verdad?, de las que anunciará pues la inminencia del cumplimiento de la predicción. Es decir, no preguntarnos, danos señal para creer en ti, sino dinos, ¿verdad?, cuándo sucederán y cómo sucederán estas cosas. Ellos están interesados, ¿verdad?, en las cosas que vendrían, que acontecerían, mientras que los otros querían señales en el momento para creer. Entonces dice que ya pues no les dio ninguna señal a ellos, más que la señal de Jonás, ¿verdad?, que estuvo en el vientre del pez durante 3 días, 3 noches, y así estará el Hijo del Hombre, dijo, ¿verdad?, el Señor. Eso fue lo único que les dijo. Bueno, el primer y segundo grupo describen las cosas que ocurrirán durante la era de la iglesia antes del retorno de Jesús. Primero, falsos mesías. Dice, va a haber falsos mesías, se oirán de guerras, sediciones, enemistades entre las naciones, terremotos, hambres y pestilencia, ¿verdad? Bueno, primero advierte de los falsos cristos. La palabra que usa Lucas es mirad que no seáis engañados. La palabra mirad se define como prestar atención con mucho cuidado para identificar, ¿verdad?, a los falsos cristos. Y bueno, recuerdan, ¿verdad?, lo que vimos cuando dicen, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y pues le dijeron, ¿qué le decían a Jesús, verdad? En tu nombre hicimos esto o aquello, o lo que el Señor dijo, ¿verdad? Nunca os conocí. Y pues acordémonos que el nombre, cuando dice en tu nombre, es un sustantivo, es un dativo, ¿verdad? Esto es que por medio del nombre, en este caso por medio del nombre de Jesús, ellos hacían las cosas, ¿verdad? Pero no para glorificar a Dios, sino para obtener un beneficio propio. Entonces, por eso en este caso, ¿verdad?, el Señor dice, tengan cuidado con ellos. Unos dirán, yo soy el Cristo, otros harán profecías, otros harán milagros. Sabemos que son falsos milagros, son falsas profecías, pero el Señor dice, hay que cuidarse de todos ellos, ¿verdad? Hay que poner mucha atención, hay que ser muy cuidadosos en poner esta atención, ¿verdad? Entonces,
Hay quienes usan el nombre del Dios, ¿verdad? Todopoderoso para recibir ellos la propia gloria, ¿verdad? Los beneficios que conlleva todo esto. Habla también de las guerras, los rumores de guerra, las sediciones, son otras señales del retorno de Cristo. Guerras, pues escuchamos del día a día, ¿verdad? Y sedición, pues de igual modo. La sedición es una inestabilidad, es un desorden, es un tumulto, ¿verdad? Todo eso lo que vemos y escuchamos, pues cada día. La sociedad, pues cada día es más violenta, se lanzan contra los gobiernos, ya no de palabra solamente, ¿verdad? Antes era pues sí de palabra, pero ahora no, ahora de manera física, de una forma violenta que la gente está en contra de los gobiernos. Eso es una sedición. Y luego pues vemos el punto número 2, que es persecución, ¿verdad? Les dice, habrá persecución y aborrecimiento de los hijos de Dios. En este segundo grupo pues vemos todo lo que habían de padecer, ¿verdad? Entre las personas y las autoridades que aborrecen al Señor. Y eh, lo más de, pues sí, lo lamentable de esto es de que esa persecución comenzaría desde casa, ¿verdad? Es decir, va a haber persecución, aborrecimiento, ¿verdad? De los hijos de Dios. Y lamentablemente comienza en casa, ¿verdad? Es decir, con los seres queridos, que en ese entonces pues, no conocían al Señor porque fue una profecía inmediata para ellos, inmediata, bueno, hablando de unos años después. Entonces, pues ellos, conocer si no conocían al Señor, ellos mismos los entregaban, ¿verdad? Dice, los entregarán a autoridades. Y fue lo que hicieron, ¿verdad? Cuando sucedieron esas cosas en esta profecía que les está diciendo el Señor Jesús. ¿Y esto por qué? Pues porque les aborrecería por no creer en Jesucristo, les aborrecería a la gente, los rechazarían. Y dice, pero hay una gran esperanza, ¿verdad? Al estar delante de las autoridades. Y les dice, no deben preocuparse, porque el Señor mismo ha de poner en sus bocas lo que ustedes han de hablar. Y eso lo hacía también, se los dijo, va a ser como un testimonio. Es decir, de cierto modo es un tipo de evangelismo, ¿verdad? Que se da, ¿verdad? Confiando en Jesús, pues es un tipo, una forma también de evangelizar, ¿verdad? Entonces, pues es algo tremendo. Y pues dice que no se tienen que preocupar, que él mismo estaría, ¿verdad?, dándoles esas palabras. Y nadie podrá contradecirlos, ni de resistirlos. Es decir, pues, ¿cómo contradecirlo? Es lo mismo que hicieron con el Señor, ¿verdad? Recuerdan, y también con Esteban, ¿se acuerdan, verdad? Con Esteban, que por ser fiel al Señor recibió también él su recompensa, y tuvo el privilegio, ¿verdad? De antes de morir, pues ver al Señor sentado en su trono, ¿verdad? Yo creo que pues no le debe haber importado al estar viendo la gloria de Dios, pues no sabemos, ¿verdad? Que se haya padecido de sufrimiento, dolor, no lo sabemos, pero el estar puesto los ojos en el Señor Jesús, eso fue más que suficiente para olvidar, ¿verdad? De todo lo que él estaba siendo atacado. Él es una muestra, fue el primer mártir, de hecho, eh, en Cristo Jesús, y pues así, ¿verdad? En nuestros tiempos están llegando también todo este tipo de profecías. En el punto número 3, describe la destrucción del templo y de Jerusalén. Esta porción, Jesús les anuncia cuál será el fin que le espera a Jerusalén. Esta pues sí será una terrible calamidad, un día de juicio, tipo y figura de lo que ocurrirá inmediatamente antes de la venida del Señor. Fíjense que esos pasajes hablan sobre la destrucción por parte de ejércitos contra Jerusalén. Son hechos inminentes, ¿verdad? Las muertes por causa de creer en Cristo y pues viene a la huida, ¿verdad? La huida a los campos, a lugares apartados para usarse como escondites, pues era necesaria y todo por causa, ¿verdad? De la retribución, es decir, por la ejecución directa de la justicia, ¿verdad? De parte de Dios sobre quienes rechazaron el Evangelio de Salvación. Así que les dice, huyan, huyan. Eso ya está tipificando, ¿verdad? Salgan de esa ciudad porque viene una destrucción sobre todos ellos. Entonces, pues en esos tiempos estamos viviéndolo ya ahora muchas de esas cosas. Entonces, ahí también les predice la tremenda masacre que el pueblo sufrirá en manos de soldados romanos y pues que caerían, ¿verdad?, a filo de espada. Y pues el resto será llevado en cautividad. El punto número 4 de esta pregunta que ellos hacen describe los eventos en el momento del retorno del Hijo del Hombre.
Aquí describe, pues fíjense, el terror, ¿verdad? Que se apodera de la gente en general. Dice que ocurrirán fenómenos astrológicos en el cielo, así como en el mismo planeta, ¿verdad? Que habitamos. Eso provocará angustia, confusión, desfallecimiento. ¿Y todo por qué? Pues por el temor de estar viendo todo lo que está aconteciendo, ¿no? La palabra de desfallecer es desmayarse, así literalmente, ¿verdad? Pero pues también tiene una definición más profunda, se define como exhalar, es decir, tiene el sentido de como que se sale el alma, ¿verdad? Y eso es en el sentido de desfallecer, pero como sentirse morir, ¿verdad? Como si no, ya hasta aquí llegué y es como que el alma se sale del cuerpo, ¿verdad? Ese es el sentido que tiene. Y cómo no, ¿verdad? Si se va a estar viendo cómo toda la creación estará cayendo, ¿verdad? Estará siendo removida. Cualquiera, ¿verdad? Estaría desfalleciendo por algún acontecimiento de estos. Y bueno, pues los hijos de Dios debemos estar preparados para esos últimos acontecimientos. Esto ya lo vemos en el capítulo 28, 34 al 38. En estos cuatro últimos versículos del capítulo 21 nos hace un llamado el Señor a estar preparados para su segunda venida. Ese discurso del huerto, aquí Jesús menciona todo lo que debemos de cuidarnos, ya que esos acontecimientos son, pues sí, ¿verdad? Son cada vez más frecuentes en nuestra época. Y bueno, pues vaya, ¿verdad? Que hay muchos falsos cristos, muchos falsos maestros, y pues debemos tener ese cuidado, ¿verdad? De precisamente seguir, eh, no seguir más bien a alguien que se diga ser Cristo. Porque pues nosotros, ¿verdad? Como hijos de Dios entendemos, ¿verdad? Que nadie sabe ni la hora ni el día en el que el Señor vendrá, pero pues aún así debemos de estar alertas, debemos estar predicando el Evangelio y debemos también estar pues cuidándonos, sobre todo doctrinas falsas, ¿no? Como hijos de Dios sabemos, no, pues no sabemos, nadie sabe la hora, nadie sabe el día. Y podemos tomar eso, ¿verdad? Como un referente a que pues no podré ser yo tan fácil engañado por alguien que diga que es Cristo. Pero el enemigo usa argumentos, usa falsas doctrinas, es decir, sutilezas, ¿verdad?, que entran y que hacen que se desvíe la fe del hombre, que se desvíe la convicción del corazón del hombre, y eso es mucho, muy peligroso. Tal vez no creamos en que ahí viene el Cristo, vamos a seguirlo. No, pues yo sé que no es, porque la Escritura dice así, pero ¿qué tal con la sutileza de una falsa doctrina? De una sutileza de unos falsos argumentos. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que estar cuidándonos. Punto número 9, vemos la pasión del Hijo del Hombre, ya terminando este libro de este Evangelio, del capítulo 22 al capítulo 23, capítulo 22 y 23, y pues aquí relata una rápida sucesión de los eventos que culminan en la crucifixión. Primero, pues vemos la traición de Judas. Tras ser poseído por Satanás, ¿verdad? Acuerda informarle a los sacerdotes la hora y el lugar donde Jesús estaría. Así, bueno, pues ellos tendrían la facilidad de apresarlo, ¿verdad? Y pues la entrega de Cristo fue realmente una obra satánica, pero pues al consumar el plan era necesario tener un aliado, ¿verdad? Para poder consumarlo. Entonces, ¿quién perfecto que Judas, ¿verdad? Pues sí, dice la escritura que él, pues dice que sustraía, ¿verdad? Del bolso, del bolso que traían, donde traían el dinero, él sustraía, era un ladrón. Entonces, estuvo con el Señor Jesús, caminó, inclusive hizo milagros, pero nunca se alejó de él la avaricia en su corazón, ¿verdad? Esa avaricia que él tenía, ¿verdad? Por ir a vender al Señor por unas monedas de plata. Entonces, pues sí, él fue el tesorero y era ladrón. Y pues también vemos la prueba de Pedro y su negación al conocer, su negación de conocer a Jesús. Cuando Jesús le cuenta a Pedro, ¿verdad?, sobre la petición de Satanás de ser probado, dice, pues Satanás te ha pedido, Pedro, que te quieres zarandearte como a trigo, pues, pero he rogado por ti. Qué tremendo, ¿verdad? En lugar de que uno pensaría, ¿no? Ay, Señor, pues gracias, sé que me vas a librar, pero no. El propósito era de que sí, Pedro te pidió y te he concedido, pero yo ruego por ti para que tu fe no falte. Es decir, iba a ser zarandeado, iba a ser sacudido, ¿verdad?, de una manera fuerte, pero eso lo iba a hacer afirmarse en la fe.
Entonces el Señor sabía y dice, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Después viene la oración de Jesús en el Getsemaní. Aquí tenemos un relato donde Jesús ora y lucha, ¿verdad? Con las complejidades, ¿verdad? De su cercana muerte. Y bueno, pues en esos pasajes aprendemos, ¿verdad? El principio de la oración. El Señor es un ejemplo de ello y en esas circunstancias no era fácil orar, ya que fueron minutos, pues sí, ¿verdad? Muy difíciles. Dice en el verso 44 que él estaba en agonía. Esta palabra se define como lucha. Estaba en esa lucha, ¿verdad? En el Nuevo Testamento se utiliza también, es como una metáfora para indicar angustia, agonía, perturbación mental. Y esto fue, pues, fue tan fuerte que dice que aún su sudor eran como grandes gotas de sangre que caían a tierra, ¿verdad? Y pues eso hacía que su oración fuera más fuerte, más intensa. Y así es como debemos preservar en esa oración. No debemos de descuidar ese principio. Y pues ninguno, ¿verdad? Porque es muy tentador, ¿verdad? De dormirse, ¿qué hacían ellos, verdad? Que les dijo el Señor, no han podido, ¿verdad? Conmigo una hora. Entonces, pues esa angustia que también ellos sentían les produjo ese sueño, ¿verdad? Esa incertidumbre de lo que iba a pasar. Y bueno, pues ese es un principio de la oración. Bueno, voy a terminar esta sesión, hermanos. Voy a volver a hacer otro video, se los voy a mandar porque está a punto de terminar este. Y ahorita permítanme un segundo y les mando el siguiente, hermanos. Dios les bendiga.